En este capítulo vamos a hablar de la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Recordemos que el ventrículo izquierdo es el ventrículo con más masa que hay en el corazón y que por ende es muy grande. Por eso su hipertrofia es una de las causas más comunes, sobre todo asociado a causas como la hipertensión arterial. ¿Cómo se produce entonces la hipertrofia del ventrículo izquierdo? Vamos a tener que primero que ocurre es un engrosamiento del miocardio. Ese miocardio, al empezar a engrosarse, produce que se retarde el impulso. De esta manera, el impulso no va a llegar de una forma adecuada al epicardio y por eso vamos a encontrar que se presentan cambios a nivel del electrocardiograma. Algunos de estos cambios que nos sugieren inicialmente que hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo son encontrar un QRS igual o mayor a 100 milisegundos, que nos habla no de un QRS necesariamente ensanchado, como su criterio lo indica que sería mayor de 120 milisegundos, pero sí hablamos de un QRS que está empezando a ensancharse y que puede ser una pauta para decir que estamos ante una hipertrofia del ventrículo izquierdo. También se encuentra aumento del voltaje del QRS y se encuentra un aumento en el tiempo de duración de la deflexión intrínsecoide mayor a 50 milisegundos. Las causas entonces de hipertrofia del ventrículo izquierdo son: una de las más comunes e importantes es la hipertensión arterial. Recordemos que lo que se produce es una sobrecarga permanente sobre ese ventrículo izquierdo que va a producir que se engrose su miocardio. Vamos a tener entonces que otra de las causas es la insuficiencia o estenosis aórtica. También podemos tener cardiomiopatías hipertróficas y coartaciones de aorta. Es muy importante entonces resaltar que para poder diferenciar si estamos ante una hipertrofia ventricular izquierda de tipo concéntrica o excéntrica, es decir, por sobrecarga de volumen o por sobrecarga de presión, es necesario realizar una ecocardiografía, ya que el electrocardiograma no nos va a dar esta información, solamente nos va a decir si es electrosugestivo de que haya una hipertrofia de ventrículo izquierdo, pero no su causa. Los criterios diagnósticos al electrocardiograma para la hipertrofia de ventrículo izquierdo se pueden dividir en tres grupos, o nosotros los dividimos en tres grupos, que son los criterios de baja sensibilidad y alta especificidad, los criterios útiles y los nuevos criterios. Los criterios de baja sensibilidad y alta especificidad son a su vez de cuatro tipos, que son los criterios de Sokolov de Lyon, los criterios de Sokolov modificado, los criterios de Cornell y los criterios de Romilestes. Vamos a entrar entonces a ver cada uno de estos criterios y a explicar específicamente de qué constan. Primero, vamos a hablar de los criterios de Sokolov de Lyon. Vamos a decir que necesitamos tener una S en B1 más una R en B5 o B6, la que sea de mayor voltaje es la que vamos a escoger, mayor esta sumatoria de S en B1 más R en B5 o B6, es decir, los milímetros de S en B1 más los milímetros de R en B5 o B6, deben ser mayores a 35 milímetros. Con eso decimos que el criterio de Sokolov-Lyon es positivo para hipertrofia de ventrículo izquierdo. Los criterios de Sokolov modificado nos dicen que es una S en B2, es decir, los milímetros que mide la S en B2 más los milímetros que mide la R en B6 deben ser mayores a 45 milímetros. Los criterios de Cornell nos hablan de R en ABL más S en B3, es decir, los milímetros que mide R en ABL más los milímetros que mide S en B3 deben ser mayores a 28 milímetros en hombres y mayores a 20 milímetros en mujeres. Los criterios de Romilestes nos hablan entonces de que son varios
puntos específicos donde deben cumplirse la mayoría de estos criterios. Son unos criterios un poco más largos. El primer punto de estos criterios va a ser la amplitud, donde nos dice que debemos tener cualquiera de las siguientes, es decir, entre las siguientes tres opciones A, B o C, escoger alguna de estas que nos dé positiva. A, que se tenga una onda R o S en cualquiera de las derivaciones de las extremidades mayores a 20 milímetros. B, que tengamos una onda S en B1 o en B2 o en B3 mayor a 25 milímetros. Y C, que tengamos una onda R en B4, B5 o B6 mayor a 25 milímetros. El segundo punto de los criterios de Romilestes va a ser los cambios en el segmento ST, opuestos al eje, es decir, si hay patrón de sobrecarga ventricular o no hay patrón de sobrecarga ventricular. Entonces, si identificamos que hay patrón de sobrecarga ventricular, que vamos a ver sus criterios más adelante, vamos a decir si es con paciente que tome digital, nos va a dar 3 puntos. Y si es con paciente que no tome digital, nos va a dar únicamente un punto. El tercer ítem va a ser entonces el compromiso auricular izquierdo, es decir, que nosotros hayamos evidenciado que hay una dilatación de la aurícula izquierda, que como lo habíamos visto en el video anterior, consta de una porción negativa de la onda PMB1 mayor a 1 milímetro de largo con una duración de su melladura de más de 40 milisegundos. Si se encuentra ese patrón de dilatación de aurícula izquierda, nos va a dar entonces 3 puntos. El cuarto punto de los criterios de Romilestes es que haya desviación del eje hacia la izquierda. Si es un eje mayor a menos 15 grados, vamos a obtener 2 puntos. La quinta parte va a ser la duración del complejo QRS. Si es un complejo QRS mayor a 90 milisegundos, vamos a obtener un punto. Y la sexta parte es cómo se comporta la deflexión intrínsecoide. Si tenemos una deflexión intrínsecoide aumentada en su tiempo en B5 o B6 mayor a 40 milisegundos, también nos va a dar un punto. Al final de haber aplicado estos criterios de Romilestes, vamos a saber cuáles son los puntajes y según el puntaje se puede analizar de la siguiente manera. Si me da 5 puntos, hablamos de que ese paciente tiene claramente una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Pero si nos da 4 puntos, hablamos de que hay una posible hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero debe confirmarse con otros criterios o con otro examen diagnóstico como una ecocardiografía. Es muy importante aclarar que el número de puntos que me den los criterios de Romilestes no se correlaciona con la gravedad de la hipertrofia. Otros de los criterios que también tenemos son los criterios útiles. Los criterios útiles constan de 3 puntos. El primer punto habla de la duración del QRS mayor a 90 milisegundos con una deflexión intrínsecoide mayor de 50 milisegundos. Es decir, nos está hablando de un QRS que se está ensanchando y donde la conducción se está retrasando. El segundo punto es tener una onda T en B1 con las siguientes características. Si estamos hablando de un paciente menor de 40 años, que sea una onda T en B1 de 0 milímetros, es decir, que esté en la línea de base. Y si estamos hablando de un paciente mayor de 40 años, hablamos de que sea una onda T en B1 mayor de 2 milímetros de altura. Y el tercer punto es la fuerza terminal de la onda PMB1, como lo vimos en el capítulo anterior, que sea mayor a 40 milímetros por segundo. Para decir que los criterios útiles son positivos para hipertrofia de ventrículo izquierdo, vamos a necesitar que todos estos criterios se cumplan. Por último, vamos a hablar de los nuevos criterios. Los nuevos criterios dividen a la población en hombres y en mujeres y en si son mayores o menores de 40 años.
Si estamos hablando que son personas menores de 40 años, vamos a tener que lo único que va a cambiar es cuánto nos está pidiendo de milímetros, pero va a ser muy parecido tanto para hombres como mujeres. Es decir, vamos a tener que nos pide los milímetros de R en ABL más los milímetros de S en B3, en ambos casos. R en ABL más los milímetros de S en B3. ¿Qué cambia? El valor que le vamos a dar. Para hombres menores de 40 años, tiene que ser mayor a 22 milímetros. Y para mujeres menores de 40 años, tiene que ser mayor a 12 milímetros. Adicionalmente, se debe cumplir para este mismo grupo etario que sea T en B1 mayor a 0.0 milímetros, es decir, que la T sea en cero o positiva, tanto para hombres como para mujeres. Y si estamos hablando de una población mayor de 40 años, vamos a tener que lo más importante es que sea R en ABL más S en B3 mayor de 22 milímetros en hombres y R en ABL más S en B3 mayor de 12 milímetros en mujeres. Para poder hablar de que hay hipertrofia de ventrículo izquierdo, pues necesitamos que se cumplan para cada grupo etario todos los criterios. Es muy importante entonces que recordemos que no es necesario aplicar todos los criterios y que como estamos hablando de criterios que tienen diferente sensibilidad y especificidad, no todos van a dar positivos en caso de que haya una hipertrofia de ventrículo izquierdo y no todos van a dar negativos en caso de que no haya una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, por eso con que uno de estos tipos de criterios nos dé positivos y donde claramente hayan razones para sospecharlo con la clínica, hablamos de una hipertrofia de ventrículo izquierdo. En este ejemplo que vemos, podríamos tratar de aplicar todos los criterios para poder saber cuáles de ellos se pueden aplicar en este caso. Por ejemplo, los criterios de Sokolov-Lyon y Sokolov modificado serían positivos en este caso, que son parte de los criterios más fáciles de aprender, asimismo como los criterios de Corny. Los criterios de Rom y Lestes son útiles, pero obviamente por su longitud van a ser más difíciles de aprender. Esperamos entonces que les haya servido esta explicación sobre la hipertrofia del ventrículo izquierdo y que puedan hacer este ejemplo y aplicarle todos los diferentes criterios para saber con cuáles les dan y con cuáles no. Acuérdense suscribirse a nuestro canal de YouTube y estén pendientes de nuestro próximo video.